Les habla José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPAC. Cuando este video se publique en los próximos minutos, ya casi seguro estaré detenido en alguna unidad policial, en algún centro de represión y tortura del Ministerio del Interior acá en Santiago de Cuba. Y digo que esto de seguro va a suceder porque ahora cuando termine este video voy hacia un parque céntrico de acá de Santiago de Cuba que ya sé cuál es el que voy a tomar como escenario de mi protesta, pero no lo voy a decir para no alertar a los micrófonos de nuestros enemigos que todo lo espían, todos buscan escucharlo y facilitarle para que me impidan llegar a dicho lugar. Quizás ni siquiera pueda llegar a este lugar y en los próximos minutos ya esté detenido. Voy hacia un parque céntrico, un lugar público, a comenzar una huelga de hambre con la intención de llamar al máximo posible la atención sobre el incremento constante de la represión, de las golpizas, las detenciones, los allanamientos, el acoso, el hostigamiento constante, la persecución permanente contra pacíficos defensores de los derechos humanos, contra opositores pacíficos, contra periodistas y blogueros independientes, contra otros sectores de la sociedad civil independiente, también contra los cuentapropistas y contra el pueblo en general. El régimen castrocomunista viene comportándose cada vez de manera más represiva y más abusiva. Cada vez son más los presos políticos, cada vez torturan y golpean, atacan más a nuestros presos políticos, los someten a tortura física y psicológica con la intención de quebrantar su voluntad, de rendirlo, de acabarlo física y mentalmente. Y esto hay que protestarlo, no podemos seguir esperando porque el régimen desista de su política represiva, abusiva, criminal. No lo van a hacer. Alguien tiene que protestar y lo vienen haciendo toda la semana las Llamas Blancas y otros miembros del Foro por los Derechos y Libertades y siguen siendo reprimidos. Más de 100 domingos de represión vienen sufriendo estos valientes hombres y mujeres de la capital y de otras provincias cubanas. Protestan o intentan reunirse nuestros activistas de la UNPAC y resultan golpeados, detenidos, sus hogares allanados, robados y encarcelados. Crece, aumenta, repito, el número de presos políticos. A esto se suma, el constante ya excesivamente abusivo proceder de la policía política con los opositores de Palmarito de Cauto, quienes resultan detenidos y golpeados casi a diario y a quienes se les impide salir del poblado de Palmarito de Cauto. Palmarito de Cauto está como si fuese un territorio especial, bloqueado, cercado, controlado, como si estuviese en guerra. Y no es así. O sí hay una guerra, la guerra de la tiranía contra nuestros hermanos de lucha en Palmarito de Cauto, hombres y mujeres pacíficos que luchan por la libertad y la democracia de Cuba. Nuestros activistas, nuestros hermanos de lucha en Palmarito de Cauto no pueden salir ni siquiera para ir a un hospital si están enfermos, si no piden permiso de manera sumisa a la policía política, y este es quien determina si van o no van a un hospital. Y recientemente mi suegra falleció en Palmarito de Cauto luego de una larga y penosa enfermedad y fui detenido allí en varias ocasiones. Tuve que declarar mi huelga de hambre allí en protesta por aquello. Se le impidió hasta a familiares y a muchos activistas, decenas de activistas, asistir al funeral a dar el último adiós a Araceli. Es decir, todas estas cuestiones se juntan, se suman y hacen insoportable, intolerable, indignante el nivel de la represión. Aquí el castrocomunismo está sometiendo a la oposición pacífica y a otros sectores de la sociedad civil independiente. Luego del Congreso del Partido Comunista en abril de 2016 vimos un marcado incremento en la represión y en los métodos, en la variedad de métodos represivos. Luego que murió en noviembre el tirano principal Fidel Castro, nuevamente incrementaron la represión, la paranoia llegó a límites extremos. Y durante los meses que ya han transcurrido del 2017, la represión sigue aumentando, sigue
creciendo, siguen siendo cada vez más variados e infames los métodos de persecución, de acoso contra nuestros activistas, contra nuestros presos políticos, contra nuestros amigos, contra nuestros colaboradores, contra todo el que está en nuestro alrededor. Mi huelga pública en un parque santiaguero es precisamente llamando la atención de organizaciones de derechos humanos, de gobiernos democráticos, de gobiernos en mundo libre sobre lo que está pasando en Cuba. El régimen castrista ha recrudecido la represión porque han visto cómo su aliado venezolano comete todo tipo de excesos, todo tipo de atentados contra la libertad y los derechos de los venezolanos, y la comunidad internacional cuando reacciona lo hace de manera tibia, y otros ni siquiera de manera tibia reaccionan. Incluso los hay en el mundo libre, en el mundo democrático, que se muestran cómplices de los crímenes, de los abusos de Nicolás Maduro y su régimen dictatorial. El régimen cubano ante esta situación se dice: si aquello que lo empezaron a hacer hace mucho menos tiempo que nosotros se les permite y no hay condena enérgica, no hay verdadera condena que hagan que recapitulen en sus perversas intenciones, entonces contra nosotros, ¿qué se va a hacer? Nada. Ya el mundo está acostumbrado, esa es la lógica de la tiranía castrista. El mundo está acostumbrado a que los cubanos sean ovejas, sean individuos, ciudadanos sin derecho, oprimidos, explotados como nadie en el mundo, solo comparable o solo menos reprimidos y explotados que los ciudadanos de Corea del Norte. Estoy exhortando, estoy llamando, según sus posibilidades, condiciones y deseo de sumarse a este tipo de protestas o a iniciar otro tipo de protestas pacíficas a cuantos activistas de los PACO estén en condiciones de hacerlo, y a cuantos miembros de otras organizaciones también puedan hacerlo, porque cuanto más voces se levanten condenando los abusos contra los presos políticos y contra los opositores, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes y pueblo en general, pues entonces mayor atención prestará el mundo sobre la terrible situación que vivimos en Cuba en materia de derechos humanos. Huelga de hambre en lugar público, voy a ser, como es lógico suponer, detenido, y luego, si me liberan, vuelvo a retomar la huelga en el mismo sitio donde me hayan detenido. Es una protesta que quiere llamar la atención de personas, instituciones y gobiernos de buena voluntad sobre los abusos que actualmente comete la tiranía castrocomunista, que van en incremento por toda la isla.